mis tazones de café. Normalmente suelo hacer ayuno intermitente y no como nada hasta las 2 de la tarde. En ese tiempo lo que hago es alimentarme prácticamente con el café. Werner Alía, buenas noches, días, don Antonio, Jordi Millán, hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Penélope Glamour, hola, buenas noches desde Costa Rica, un abrazo. Suri, hola, buenos días, un placer volver a escucharlo de nuevo. Chile, buenas noches desde Chile, ¿cómo está? Bueno, yo estoy muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Ya estamos bastante avanzados en el mes de octubre. La verdad es que el tiempo pasa volando. Siempre os recuerdo, o yo me recuerdo también, que hay que tratar de ser productivos durante el día, que hay que tratar de aprovechar el tiempo, de sacar rendimiento a la vida, porque la verdad es que se pasa en un suspiro. No nos damos ni cuenta y los días pasan y pasan a una velocidad tremenda. Julio Galindo, buenos días, saludos desde México. Aquí en España, la verdad es que, bueno, en Asturias estamos teniendo un tiempo muy bueno. Nos llovió hace unos días, cosa que es bastante normal aquí, pero, por ejemplo, ayer hizo un día casi diríamos primaveral, ¿no? U otoñal, pero en el sentido bueno del término, casi de verano, con un clima bastante agradable. Mónica Luna, hola doctor, un honor volverlo a mirar. Adela Castro, hola doctor, ¿cómo está? Estoy muy contenta con sus libros. Saludos desde Los Ángeles, muchas gracias. Adela, pronto va a salir un nuevo libro, ya está bastante avanzado, que es un libro que se va a titular Deja de sufrir, que va a analizar el sufrimiento emocional en general, todo tipo de sufrimientos. Es uno de los, quizá el gran problema psicológico del siglo XXI y también del siglo XX ha sido el sufrimiento. Las personas sufren por muchísimas causas diferentes, sufren por cómo son ellos, sufren por cómo son las otras personas, sufren porque no se adaptan con el entorno. Hay muchísimas causas de sufrimiento, entonces analizamos un poco en general cuál es el origen de este sufrimiento y cómo se le puede hacer frente desde una perspectiva psicológica. También hacemos una diferenciación que es muy importante entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento, que son dos cosas distintas. Tratamos de hacer entender o de hacer ver que no, muchas veces el dolor puede provocar sufrimiento y muchas veces el sufrimiento puede provocar dolor, pero que son cosas completamente diferentes. María, hola, saludos desde Texas. Janel Singer, buenas noches desde Ciudad de México. Adela Castro, me siento muy bien leyendo sus libros, se los recomiendo a mis hermanos. Pues muchas gracias. Vamos a aprovechar para hacer un poco de publicidad de nuestros libros, que sabéis que los podéis encontrar en la plataforma Amazon. Simplemente entrando arriba en el buscador, poniendo Antonio de Vicente, os lleva a la página en donde se venden los libros. Los libros tenemos La Piedra Gris, que trata sobre cómo convivir con un narcisista, cómo permanecer a su lado o tener esos encuentros ocasionales que se producen en muchas situaciones porque son necesarios, porque se tiene un hijo en común, porque es un vecino, porque es tu madre o tu padre y quieres seguir manteniendo de alguna forma una relación con ella, con ella o con él. En esas circunstancias es necesario aplicar la técnica de la piedra gris. También tenemos el libro Cómo se lo explico al corazón, que es el último libro de esta colección que hemos sacado, en donde lo que hablamos es de cómo reconstruir la vida después de que el narcisista se ha alejado, o bien que le hemos aplicado el contacto cero, o bien que se ha producido el descarte. En cualquiera de las dos situaciones, a veces es muy difícil reconstruir la vida de nuevo, es muy difícil volver a iniciar de nuevo, es muy difícil encontrarle sentido a las cosas que hacemos. También tenemos el contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse del narcisista. Aquí explicamos cómo se debe aplicar el contacto cero, cuál es la reacción del narcisista, qué es lo que ocurre después de aplicar el contacto cero. La madre narcisista, un tipo muy peculiar, muy particular de narcisista,
por el daño que provoca, porque normalmente los mayores perjudicados en el caso de la madre narcisista suelen ser los hijos, y los hijos son seres indefensos que absorben todo como esponjas, también absorben esa vida tóxica, la interiorizan, originándoles unos traumas que después van a ir arrastrando a su vida adulta. Aquí hablamos sobre esos traumas, también cómo superar esos traumas, cómo superar la experiencia con una madre narcisista. La pregunta que siempre nos hacen, cómo reconocer a un narcisista, cómo diferenciar a un narcisista de un psicópata, cómo conocer el origen del narcisismo, todo eso viene explicado aquí en este libro. Y por último, el problema grave que padecen todas las personas que viven en relaciones tóxicas, pero también personas que sin necesidad de estar en una relación tóxica pueden caer en la dependencia emocional. La dependencia emocional en realidad no es amor, no es cariño, no es necesidad, es una dependencia psicológica sobre una persona que se origina muchas veces por problemas de la propia persona, pero también en muchas ocasiones por las maniobras, por las estrategias que siguen las personas tóxicas como los narcisistas o los psicópatas. Aquí explicamos en qué consiste la dependencia emocional, pero también cómo salir de la dependencia emocional. Ya sabéis que todos estos libros los tenéis en la plataforma Amazon, podéis encontrarlos poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, os lleva directamente a la página en donde tenemos todos estos libros. Ya sabéis que no aparecen en el primer lugar porque ahí son lugares de pago, de personas que pagan promoción por sus libros. Nosotros no hacemos eso, con lo cual no aparecen en los primeros lugares. Vais un poquito hacia abajo y ahí encontráis todos los libros. También el último libro, ya de otro tipo diferente, porque no pertenece a esta colección, es el libro de Picasso. Picasso, el gran narcisista. Aquí contamos la historia de este maravilloso pintor que como persona realmente era despreciable. Era una persona con un grado de narcisismo muy alto, que torturó, que maltrató, que humilló, que vejó a todas sus parejas femeninas, bueno, a todas las que se lo permitieron, porque en el libro explicamos que hay dos personas que en un principio fueron humilladas, fueron vejadas, pero que a partir de cierto momento rompen con él. Solamente dos de todas las relaciones que tuvo, solamente hay dos que hayan sido capaces de hacerle frente. Es un ejemplo de cómo hay que enfrentar a un narcisista, el caso de esas dos personas, ya digo, pero también hay muchas otras que sucumben, que se destruyen. Muchas de las personas que trataron con Picasso terminaron en la locura, terminaron en el suicidio. Hay varios casos de suicidio de las personas que se relacionaron con Picasso. A ese extremo llevaba este sujeto a las personas. Por un lado, un genio de la pintura, por otro, un genio de la maldad, de la perversión, del abuso. Así que aquí es una biografía, vamos contando su vida desde prácticamente o desde su nacimiento hasta su muerte y vamos reflejando todas esas relaciones que tuvo, qué grado de toxicidad tan elevado tuvieron y cómo fueron esas experiencias con este señor. Así que aquí tenéis el libro Picasso, que ha sido número 1 en ventas de mis libros, por supuesto, en el mes de septiembre. Muchas gracias a todos por la gran acogida. Este mes de octubre también se está vendiendo muy bien. La verdad es que estoy muy contento con la evolución en general de todos los libros, ya que se están vendiendo muy bien. Como os digo, este mes próximo va a salir a la venta un libro, todavía no tenemos muy claro el título, va a ser Deja de sufrir o Para de sufrir, algo así, en el que vamos a tratar sobre el tema genérico del sufrimiento y por qué se produce este problema. Mónica Luna dice: doctor Antonio, con su libro de la madre narcisista, créame que estuve llorando y sanando al mismo tiempo, entendí parte de mi vida. Bueno, es la finalidad que tenemos con estos libros, es dar una información adicional. Aquí en el canal tampoco podemos profundizar mucho porque es un formato en donde las explicaciones tienen que ser breves por necesidad, pero en el libro sí podemos explayarnos, sí podemos profundizar sobre los temas, sí podemos concretar muchas cosas que en el canal no se puede. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente, espero que haya disfrutado en la maratón. Buen fin de semana, saludos. Sí, la verdad es que lo pasé de maravilla.
La maratón fue magnífica, correr por las calles de Berlín es algo maravilloso y la ciudad de Berlín es maravillosa en sí, la comida es excelente, bueno, la comida típica alemana, ¿no? Mucha carne de cerdo, muchas patatas, muchas... Pero también me sorprendió que no era cara, que era asequible al poder adquisitivo que tenemos los españoles, que es bastante inferior al de los alemanes, por otra parte, pero la verdad es que lo encontré realmente económico, incluso en muchos sentidos más barato que Gijón, ¿no? Así que me sorprendió muy agradablemente. Berlín es una ciudad maravillosa, aunque es un caos de ciudad, porque todo está en obra, todo está en construcción, todo está un poco dejado un poco también de la mano de Dios, pero la verdad es que el ambiente es muy, muy bueno. Muchas gracias a las personas que se han interesado. Adela Castro, muy bien, El Contacto Cero, le recomiendo este libro, Contacto Cero, Camino a la Libertad, buenos libros para nosotros que hemos sido víctimas de estas personas tóxicas. Sí, en el libro del Contacto Cero explicamos un poquitín cómo es toda esta técnica, qué reacciones provoca en el narcisista, qué es lo que ocurre después de que se aplica el Contacto Cero. Todos estos son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el contacto cero, porque ya sabéis que es necesario aplicarlo con rigor y con corrección para que funcione, porque si no corremos el peligro de que el narcisista vuelva a colarse en nuestras vidas y vuelva a causar un daño tremendo. Siempre decimos que la segunda vez que el narcisista entra en nuestra vida es peor que la primera, porque ahí ya nos conoce, ya sabe dónde tiene que atacar, sabe dónde tiene que presionar y sabe todo lo que tiene que hacer. Suri, cuando leí el libro de la madre narcisista fue cuando me di cuenta que tuve una madre narcisista. Fue muy duro darme cuenta de todas las vivencias que tuve. Julia Capuleto, qué felicidad, como todos los días escucharlo desde Medellín, Colombia. El libro de Picasso suena fenomenal. Mi ex narcisista era peor que Picasso, pero gracias a todos estos ya no más, ya no más. Gracias, doctor Antonio. Bueno, muchas gracias a vosotros por siempre contar conmigo y siempre estar ahí al pie del cañón escuchándome. La verdadera razón de que el canal exista es que vosotros estáis ahí al otro lado escuchando. Si solo yo hablara sin que nadie me prestara atención, pues el canal la verdad duraría muy poco tiempo. Así que esta es una labor colaborativa. Yo estoy desde un lado, vosotros estáis desde el otro. También aportáis mucho con vuestras opiniones, con vuestras experiencias. Vais enriqueciendo el canal. Si la gente tuviera que creerme a mí solamente, seguramente que muchos no lo harían. Sin embargo, cuando ven reflejados todo esto que yo digo, lo ven reflejado en vuestra experiencia, o lo ven reflejado en esas cosas que vais contando, que esos comentarios que vais dejando en el chat, la verdad la gente se va dando cuenta, y también en los comentarios de los vídeos. Sabéis que en los vídeos hay miles y miles de comentarios. Yo siempre digo que hace ya mucho tiempo que dejé de responder a los comentarios, porque eran tantos miles y miles de comentarios que se acumulaban en todos los vídeos que me era absolutamente imposible. Así que ante la situación de tener que responder unos que sí y otros que no, tomé la opción de no responderlos, aunque sí procuro leer todos los comentarios que van llegando. Procuro todos los días dedicar un tiempo a leer comentarios para saber realmente qué es lo que pensáis, lo que sentís, por dónde, qué es lo que me demandáis también, para yo decidir qué tipo de vídeos hago. Todo eso lo hago guiándome a través de esas cosas que me vais contando. Por eso siempre digo que es tan importante la participación en el chat, no porque me digáis a mí, no porque me contéis a mí, o no porque vosotros contéis vuestra experiencia, sino porque hay muchas personas que lo leen. Hay muchas personas silenciosas en el canal. Por ejemplo, ahora mismo, si veis aquí las personas que han comentado, pues pueden ser 10, 12, 15, 20, pero en este momento hay casi 60 personas conectadas. Muchas de ellas están en silencio, pero están leyendo, están escuchando, y a todas esas personas están llegando esos mensajes que escribís. Por eso es tan importante contar vuestras experiencias, decir lo que os ocurre. No importa, aunque a veces pueda sonar un poco repetido, a veces uno puede pensar que lo que a uno le ocurre no tiene mucha importancia, que a los demás no les importa. La verdad es que sí les importa, porque todos van viendo esas experiencias y van aprendiendo de esas experiencias. Cuando una persona cuenta que ha conseguido dejar al narcisista después de determinado tiempo, después de 10 años, de 15 años, hay otra persona ahí escuchando, y hay otra persona viendo que está en la misma situación, pero que no es capaz de salir de ese momento, de esa situación en la que se encuentra, pero que gracias a la opinión que se expresa, gracias a lo que la otra persona cuenta, le da el ánimo para luchar, para enfrentar,
para combatir y para tratar de salir de esa situación. Es muy diferente cuando estamos en un lugar y creemos que no hay salida a cuando estamos en ese mismo lugar pero creemos que sí hay salida y vemos que otras personas están saliendo de ahí. Esto ayuda mucho a las personas que están en dificultades, les hacen ver que es posible salir adelante. Por eso siempre os insisto en que es tan importante los comentarios. No miréis solo hacia vosotros, no miréis solo pensando que nadie os presta atención, no miréis solo pensando que vuestro caso no es importante para los demás, porque sí lo es, porque es una experiencia muy buena que ayuda a mucha gente. Elena Osorio dice: buenos días, saludos desde Bilbao. Mi pareja sufre de abuso psicológico por parte de su hijo de 12 años. ¿Qué libro me recomienda para regalárselo? Por parte de su hijo de 12 años. Pues la verdad es que de los que yo tengo en este momento no sabría, quizá el de dependencia emocional, ¿no? Porque lógicamente si hay un niño de 12 años que le está le está provocando un abuso psicológico, yo creo que posiblemente esta persona tenga quizá una especie de dependencia emocional, porque tenemos que ser capaces de lidiar con nuestros hijos, tenemos que ser, pero bueno, es un objetivo o un motivo para publicar un libro respecto. Hace tiempo que quiero publicar algo sobre educación, sobre la relación de los padres con los hijos. En los últimos años se ha ido produciendo un cambio de valores en donde los hijos cada vez han ido cobrando más importancia en la educación, han ido cobrando quizá una importancia excesiva, en donde en algunos casos los padres viven exclusivamente para sus hijos y mira, ahora que lo comentas, quizá le recomendaría cómo reconocer a un narcisista, porque cuando hablamos del origen del narcisismo siempre hablamos de que esos padres que sobreprotegen, que cuidan en exceso, que miman en exceso a sus hijos, que se dejan manipular por sus hijos, que se dejan que sus hijos tomen el control emocional, ese es el surgimiento del narcisista. Eso lo explicamos en este libro, cómo reconocer a un narcisista. Aquí explicamos cómo es ese surgimiento, porque siempre decimos que el narcisismo, a diferencia de la psicopatía, se forma en la infancia y se forma por esa forma equivocada de educar a los hijos, esa forma de considerar que los hijos son lo más importante, considerar que a los hijos hay que darles todo, que hay que darles todo tipo de facilidades, que hay que impedir que choquen contra la realidad, que hay que impedir que sufran, que se frustren, porque creemos que así se van a educar mejor, que no tienen por qué pasar por las dificultades que nosotros hemos pasado, que no tienen por qué sufrir los dolores que nosotros hemos sufrido, cuando en realidad es todo lo contrario. El niño, para que tenga una buena educación, debe enfrentarse con la realidad. Precisamente la infancia es ese proceso, la infancia, la adolescencia, la pubertad, es todo ese proceso en el que el niño tiene que ir poco a poco enfrentándose con las dificultades para ir haciéndose fuerte e ir aprendiendo a sobreponerse a esas cosas. Cuando el niño aprende todo lo contrario, aprende que con la manipulación consigue las cosas, que aprende a manejar a sus padres, consigue de sus padres todo lo que quiere, eso es ahí se está incubando el narcisismo, eso es el origen del narcisismo. Por eso, en caso de eso, le recomendaría este libro. De todas formas, ya os digo que también me interesa mucho el tema de la educación, me interesa mucho el tema de la relación de los padres con los hijos, también en parte porque ese es el origen del narcisismo, pero también porque creo que los valores se están transmutando, que se está produciendo un desequilibrio en los valores, en el sentido de cómo debe ser la relación dentro de la familia, y muchas veces estamos poniendo a los hijos en la parte de arriba cuando el hijo debe estar en la parte de abajo, y el hijo debe ir poco a poco aprendiendo, poco a poco viviendo, poco a poco encontrándose con las dificultades. El hijo debe tener sus responsabilidades dentro de la familia, debe tener sus obligaciones, no solamente tiene que tener derechos, por supuesto que tiene que tener derechos el niño, pero también tiene que tener obligaciones. Los derechos no sirven de nada, se transforman en abuso si no existe la compensación de las obligaciones a las que se somete el hijo para poder tener derechos.
Hola, don Antonio, el narcisista en mi hogar me dijo que los malos... Cristian Faúndez, hola, don Antonio, el narcisista de mi hogar me dijo que los malos siempre pierden cuando aflora su lado humano. Bueno, es una frase bastante profunda que habría que analizar, pero sí es cierto bueno, lo que ocurre es que la maldad de por sí requiere no tener parte humana, ¿no? No tener sentimientos, no tener debilidades. Por eso cuando aflora, bueno, se podría decir que pierden, pero también se podría decir que ganan, ¿no? Porque se transforman realmente en humanos, en buenas personas. Adela Castro, excelente doctor Antonio, se graduó en una universidad muy buena en 1980. Zaida Zamudio, hola, ¿cómo ayuda a uno a despertar a un hombre víctima de una narcisista, la esposa? Bueno, yo siempre digo que las personas tienen que despertar por sí mismas. Uno puede tener una conversación, puede hablar respecto a algunas cosas, pero con mucho cuidado, mucha prudencia, porque si no puede ocurrir exactamente lo contrario. Cuando nosotros le presionamos a una persona para que reconozca una realidad que por sí mismo no reconoce, lo que podemos conseguir es que esa persona reaccione en nuestra contra, que piense que nosotros estamos contra él, que piense que nosotros estamos atacando a su esposa, atacando a su unidad familiar, y que en realidad lo que haga es que se aproxime hacia el narcisista y reaccione en contra nuestra. Hay que tener mucho cuidado. Siempre recuerdo la idea de Alcohólicos Anónimos de que sí, tiene que ser el propio alcohólico el que se dé cuenta del drama en el que está, que se dé cuenta de que él realmente es alcohólico, que el problema lo tiene él y que no lo tiene el entorno. Los alcohólicos dicen que, o Alcohólicos Anónimos dicen que el alcohólico necesita llegar al fondo, necesita tocar el fondo para desde ahí resurgir. Si no llega a tocar el fondo, nunca podrá solucionarse el problema del alcoholismo. En el caso del narcisismo, de convivir con un narcisista, ocurre exactamente igual. Tiene que ser la persona la que abra los ojos y se dé cuenta de toda esa situación en la que se encuentra, de todas esas dificultades, de esos abusos que está sufriendo. Tiene que ser consciente de que ahí no hay amor, solamente hay puro abuso, pero tiene que ser la persona la que se dé cuenta. A veces ayuda la conversación con personas de confianza, pero claro, cuando esa conversación se produce en ese sentido, en esa relación de confianza, de entendimiento, pero no cuando se ve como un ataque personal. Así que es una línea muy fina, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso te digo que realmente poco puedes hacer porque es la propia persona la que tiene que ser consciente de ella. Antonella Orfeo, saludos desde Chile. Alicia Baltasar, hola, buenos días. Mónica Luna, yo descubrí que por qué mi madre fue una madre narcisista. Yo era codependiente a los narcisistas, así que tuve dos parejas, pero este último me ha desarmado, pero no me rindo y estoy sanando un día a la vez. Bueno, lo que ocurre es que cuando uno vive en una familia tóxica, cuando uno tiene una madre o un padre narcisista, lo que ocurre es que uno desarrolla determinados patrones, desarrolla determinados hábitos que después le pueden hacer caer con facilidad dentro de ese tipo de relaciones, porque entiende que ese tipo de relaciones son normales, porque entiende que ese tipo de relaciones son naturales, que son buenas, porque ha sido la que uno ha tenido, y no sabe, no entiende de otro tipo de relaciones. Por eso el primer paso, por supuesto, siempre decimos, el primer paso es darse cuenta de la situación en la que uno está. El primer paso es darse cuenta de que uno está cayendo reiteradamente en ese tipo de relaciones, y pues tiene que hacer un trabajo de desarrollo de la autoestima, de mejora de la persona, y así poco a poco va a tratar de ir, en primer lugar, saliendo de esas situaciones tóxicas en las que se encuentra, y después buscando una pareja que no sea tóxica. Pero todo eso viene de un proceso de cambio personal e interior que por supuesto se puede dar, que por supuesto el primer paso es reconocer en la situación en la que uno está y poco a poco ir dando vuelta a la tortilla, ir dando vuelta a la situación en la que se encuentra. Zaida Zamudio, uno debería decirle, bueno, lo que te decía antes, uno puede hacer algún comentario, a veces incluso el sistema platónico de hacer preguntas, no de dar respuestas, sino de hacer preguntas, preguntarle por qué te ocurre esto, por qué vives en esta situación, por qué a veces llegas llorando a casa, por qué
me cuentas estas experiencias negativas que has tenido. Muchas veces el hacer preguntas en vez de dar respuestas, en vez de dar afirmaciones, en vez de decir convives con un narcisista, es mejor hacer que sea la otra persona quien se vaya dando cuenta, pues con estas preguntas, con algún tipo de comentario, pero hay que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad, porque si no, ya os digo que puede ocurrir el fenómeno contrario, que se produzca una reacción por parte de esa persona. Y Dania Henry, buenas noches a todos. Eleana Osorio, gracias, muy importante un libro sobre ese tema. Y Dania Henry, ¿será que se le puso para buscar una reacción de mi parte o solo se relajó? Era mi carta de naturalización y el turno y comprobante necesitaba sacar mi cédula de identidad. Ah, bueno, es que me acabo de saltar el comentario anterior, perdón. Y Dania Henry me escondió documentos a adrede y me decía que no tengo cuidado con mis cosas, pasé muchos días buscándolos y ahora aparece solo uno de ellos dentro de sus cosas, sin querer lo encontré. ¿Será que lo puso para buscar una reacción de mi parte o solo se relajó? Era mi carta de naturalización y el turno y comprobante que necesitaba para sacar mi célula de identidad. Nunca he tenido una relación normal con mi madre, ahora entiendo que era narcisista, mi última pareja ha sido narcisista y me ha dejado muy mal sentimentalmente, manipulándome a su antojo cuando quiere. Bueno, lo que hay que tratar siempre, y Dania, está muy bien que reconozcas, y es el primer paso. Ahora tienes que tratar de reconstruir tu autoestima, tienes que tratar de fijar límites, de conocerte a ti, sobre todo personalmente. Ahí hay que hacer mucho trabajo de introspección, algo similar a lo que estamos haciendo en el taller de autoestima que estamos desarrollando. Hemos tenido, por explicar un poco, hemos tenido este primer módulo que termina ahora precisamente, ya vamos a empezar hoy precisamente con el segundo módulo. El primer módulo era sobre introspección, sobre resolución de problemas, sobre cómo conocerse uno mismo, las ideas irracionales. Todo este tipo de cosas las hemos ido estudiando a lo largo de este primer módulo que ha tenido 5 talleres o 5 sesiones. Ahora vamos a empezar el segundo módulo, que es el de dependencia emocional, un módulo también muy importante para las personas que han tenido relaciones tóxicas. Pues ya sabéis que el taller es cómo desarrollar la autoestima cuando se ha estado en una relación tóxica, ¿no? Miguel Arcángel, hola, buenos días, ¿qué tal, Miguel? Silvia por Soria, ¿no? Me suena Miguel Arcángel. Buenas noches, saludos desde Argentina. ¿Miguel Arcángel es Soria o México? Ahora estoy yo un poco perdido. Lidia Castelló, buenos días desde Valencia y muchas gracias por dar visibilidad a este tema, que mucha gente sabemos que algo raro, malo pasa, pero no el nombre de qué pasa. Muy buenos sus libros, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Como veis, los libros, la verdad, han tenido una acogida impresionante. La verdad es que se están vendiendo muy bien. Estoy muy contento con la venta de los libros. FRMX, una compañera de trabajo, me eligió como su víctima. Tengo un mes de contacto cero. Utilizó el love bombing, el bombardeo amoroso. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado. También en las relaciones de trabajo, el narcisismo no es algo que se circunscriba a la relación de pareja, sino que también en el trabajo, en las relaciones sociales, se puede dar en muchas circunstancias. Ciba, con un padre psicópata y una madre narcisista tipo malvada, más un hermano también narcisista como su madre, al haber sido el sobreprotegido, conmigo todo lo contrario, es normal no tener miedo a nada. Bueno, es que todo depende cómo uno interiorice las experiencias, cómo uno evolucione dentro de las experiencias. Hay que tener también cuidado porque el no tener miedo también puede estar rayando con la temeridad. Hay que tener mucho cuidado porque se puede caer en situaciones difíciles. Pero de todas formas, todo depende un poco cómo uno procese. Siempre decimos que cuando uno asume la situación en la que está, puede preparar todas las armas, todas las estrategias para hacerle frente a la situación y que en realidad de eso se trata, la recuperación frente al narcisista, se trata de recomponer toda esa situación. Siva, soy muy empática y no sé hasta qué punto eso es normal. Bueno, la empatía es buena hasta que te provoca daño, claro. Una vez que uno es demasiado empático y se deja arrastrar a situaciones en las que no quiere estar, ahí es donde uno debe ya empezar a preocuparse, ¿no? Mientras la empatía solamente te sirva para conectar con otras personas, la empatía es buena. Siempre decimos que todo, como decía Paracelso, todo en su justa medida
es o bien remedio o bien veneno, ¿no? Depende de la cantidad de lo que uno asuma de cada medicamento, de cada producto. Miguel Arcángel Soria, sí, eso me suena a mí en principio Soria, ¿no? Ciba, saludos, me dice. A pesar de eso tengo insomnio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el insomnio hemos hablado ya en varias ocasiones. Hay diferentes tipos de insomnio. Hay un insomnio, podríamos decir, clásico, que es el insomnio cuando a uno le cuesta dormir. También hay otro tipo de insomnio que se llama el insomnio retrógrado, que es cuando uno se despierta en la noche y después le cuesta volver a conciliar el sueño. Hemos hablado ya en otras ocasiones sobre técnicas de control mental para ayudar sobre todo en el insomnio clásico, que a uno le cuesta dormirse en principio. Hemos hablado siempre de una serie de estrategias que existen para poder dormir. La primera de ellas, por supuesto, es tener una vida muy activa, tener una vida en primer lugar, tener orden en los horarios, ¿no? Despertarse siempre a la misma hora, irse a la cama a la misma hora, eliminar las pantallas las 2 o 3 últimas horas antes de acostarse, procurar no cenar justo antes de irse a la cama, siempre dejar un espacio al menos de 1 hora entre la cena y acostarse. Después bueno, todo esto entraría dentro de lo que podríamos decir las normas de higiene del sueño, ¿no? Después hay una serie de técnicas psicológicas que ayudan a desconectar de los problemas. Claro, el problema es que habría que saber realmente cuál es la causa que provoca ese insomnio, qué es lo que ocurre en todo ese proceso, si es porque tienes pensamientos, rumiaciones, pensamientos recurrentes que te vienen una y otra vez a la cabeza. Todo eso habría que analizarlo. Germania Marte, pensé que mi ex me había dejado, pero después de un mes volvió a buscarme y me habla como si fuera propiedad de él. Bueno, pero también uno tiene que tomar decisiones, o sea, no es posible decir, no, mi ex me había dejado, mi ex viene a buscarme como que yo soy un bolso, ¿no? Que me dejan y me recogen, ¿no? También uno tiene la capacidad de decidir, o sea, lo primero, Germania, tienes que pensar si tú quieres estar con tu ex o no quieres estar con tu ex. Si no quieres estar con tu ex, tienes que decirle que no. Y si quieres estar, pero no te convence la forma en la que estás, pues tienes que plantearle tus límites. Tienes que decirle, no, mira, tú si quieres estar conmigo es en estas condiciones. En primer lugar, tú no eres de propiedad de él no tiene ningún derecho a decirte lo que tienes que hacer, ni tiene ningún derecho a decirte con quién tienes que estar, ni a ver tu celular. Esto ya hemos insistido muchísimas veces en ello, de que una persona solo pertenece a sí mismo, no pertenece a nadie más, ni en el amor, ni en la pareja, ni en ningún tipo de relación. Una persona deja de pertenecer a sí mismo para pertenecer a otra persona. Eso ocurría en la Edad Media, cuando los siervos pertenecían a los señores, ¿no? Hoy en día nadie pertenece a nadie, nosotros solo nos pertenecemos a nosotros mismos y gobernamos o deberíamos gobernar nuestra propia vida. Liz, me quedo dormida escuchándolo, necesito salir de esta disonancia, tengo 1 año sin él, dije que se fuera, pero parece que fue ayer. Bueno, hay que trabajar activamente. Ahí te recomendaría mi libro de cómo se lo explico al corazón, en donde hablamos precisamente de eso, cómo hay que hacer un proceso de duelo, cómo hay que terminar una relación, cómo hay que reconstruir la vida después. Uno tiene que ponerse en acción, no basta con terminar una relación y ya está, o sea, no por arte de magia las cosas vuelven a solucionarse, la vida vuelve a la normalidad, las cosas ocurren, porque no es así. Si nosotros dejamos un vacío dentro de nosotros y no lo llenamos, ese vacío permanece. Por eso es muy importante cuando queda ese vacío, porque que siempre hay un vacío cuando se va una persona, aunque sea una persona tóxica, siempre queda ese vacío, porque nosotros teníamos nuestra vida, aunque fuera de una manera desestructurada, teníamos nuestra vida ocupada, nuestra vida con contenido. Pero lo que ocurre es que cuando todo eso se va, cuando todo eso se termina, se queda un gran vacío en nuestra vida que nosotros tenemos que llenar con nuestras experiencias, con nuestras relaciones, con nuevas cosas que vamos metiendo, nuevas personas que vamos conociendo, y todo eso es muy importante y eso hay que hacerlo, hay que ser proactivo, hay que ponerse
manos a la obra, no podemos quedarnos esperando a que las cosas se solucionen por sí solas. Estas son heridas que normalmente el tiempo tarda mucho en curar, con lo cual si nosotros queremos que se curen rápido, tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que ponernos en acción. Liz dice, siempre escucho sus vídeos, usted es el mejor, muchas gracias. FRMX, despierto en las noches y también ansiedad. ¿Es necesario ir al médico? Hombre, yo te recomendaría, bueno, ir al médico siempre es bueno, hacer una revisión de vez en cuando. Yo te recomendaría acudir a un psicólogo, ¿no? Es más preciso, por lo que tú me cuentas, yo creo que es más un problema psicológico que un problema médico. Pero bueno, nunca está de más descartar que pueda existir algún problema médico por si acaso, ¿no? Ciba, pero es que no veo que sea normal no tener miedo a nada, yo en absoluto, de ahí la cuestión, aún siendo empática, afable, etcétera, con quien se lo merece, claro, esa es mi gran duda. ¿Soy un bicho raro? Bueno, a veces el hecho de no tener miedo a nada significa que esas cosas que tal no te importan, ¿no? Porque cuando uno no tiene miedo a nada es que no le importan las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Habría que hacer un análisis, ¿no? Yo creo que eso requiere tiempo de introspección también. Quizá deberías consultar con un psicólogo para que te hiciera un análisis de tu conducta, un análisis de tu situación, para tratar de darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Así, solamente explicando los detalles que me das no es suficiente para poder darte un diagnóstico, ¿no? Cibas, saludos y muchísimas gracias. FRMX, el narcisista es de recursos humanos de la empresa. ¿Es procedente una demanda más adelante en caso de que regrese? Lo que ocurre con las demandas es que hay que tener pruebas. Y en el caso del narcisismo, en el caso del maltrato psicológico, en ocasiones es muy difícil tener pruebas de qué ocurre. Tendría que haber grabaciones, tendría que haber vídeos, tendría que haber cosas de ese tipo, testigos, pero realmente cuando se producen los abusos, la persona que crea que origina los abusos evita que se puedan conocer porque sabe que pueden tener malas consecuencias. Así que es realmente difícil, pero bueno, si dispones de eso, por supuesto. Germania Marte, hola, buenas. Leticia Baltasar. Son las 7 y 8. Buenas noches desde México. Caí sin saber en una relación narcisista, desconocía el trastorno, aún me falta valor para concluir la relación, empecé a ir a terapia psicológica. Bueno, eso es un paso muy importante, el empezar a ir a terapia psicológica, porque te puede ayudar a hacer frente a la situación. Germania Marte dice, yo no quiero estar con él, sé que le dejé bien claro a él y no estoy dispuesta a seguir sufriendo. Pues nada, lo tienes muy claro, lo que hay que hacer es ponerle límites, decirle que no, que en esas condiciones no te interesa y tratar lo que decimos siempre, de buscar otro tipo de relaciones, de aplicar el contacto cero si es que crees que es necesario alejarte definitivamente de él, pero sobre todo tener claros los límites, lo que uno quiere para sí mismo y no dejar que nadie venga a imponerte criterios externos. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que como habíamos dicho son 7 estrategias para poner en su sitio al narcisista. La primera, es que voy rápido porque se nos pasó el tiempo aquí hablando y ya digo siempre que me pongo a hablar y se me pasa el tiempo volando y no me doy cuenta de que tenemos que tratar el tema del día. El primer punto para colocar a un narcisista en su sitio es no discutir sobre lo que está bien y lo que no. Siempre el narcisista sabemos que tiene una moral particular para él, que tiene una moral en donde él es la parte principal y los demás son todos secundarios. Él tiene una escala de valores que es diferente a la de todo el mundo, donde todo lo que le compete a él es lo más importante y lo de los demás no tiene interés para nada. Entonces, el entrar a discutir con una persona que tiene unos valores, unos criterios absolutamente equivocados no tiene ningún sentido, porque para poder hablar con una persona primero tenemos que tener cosas en común, tenemos que establecer que hay una serie de derechos, que hay una serie de obligaciones, que hay una serie de conceptos que son iguales para todo el mundo. Si hay una persona en la discusión que piensa que eso no es así, sino que existen unos privilegios, unas cosas especiales para él, indudablemente el entrar a la discusión, el entrar a cambiar puntos de vista no tiene ningún sentido porque nunca vamos a llegar a un acuerdo. En segundo lugar,
Otra de las estrategias que podemos tomar ante la insistencia del narcisista en determinados aspectos, en determinadas cosas que se producen en las discusiones, es simplemente darles la razón. Se suele decir darles la razón como a los tontos, como a los niños. Decir, vale, vale, de acuerdo, no voy a discutir contigo, tienes toda la razón, tú dices que esto es así, pues vale, porque ¿para qué voy a entrar yo en una discusión? Esto enlaza con el punto anterior, ¿para qué voy a entrar en una discusión que la tengo perdida de antemano porque tú en ningún momento vas a reconocer que puedas estar equivocado? En ningún momento vas a reconocer que tu punto de vista no sea el correcto, en ningún momento vas a reconocer que tú no tengas derecho a ese tipo de cosas cuando tú consideras que sí tienes derecho. Entonces, ¿para qué me voy a enzarzar en una discusión en la que tú no vas a ceder, en la que tú en ningún momento vas a reconocer que puedas estar equivocado? No tiene sentido. Sería un bucle en donde nosotros decimos una cosa y él dice otra y constantemente se mantiene esa postura. Sabemos que el narcisista normalmente no suele ceder en esas cosas, en esas discusiones. Sabemos que el narcisista no acepta entrar en considerar la opinión de la otra persona, así que es una tontería ponerse a discutir o ponerse a cambiar puntos de vista. En esos casos lo mejor es eso, decirle, vale, vale, de acuerdo, tienes tú toda la razón, no entramos a discutir, no entramos a... a veces puedes pensar que si tú le das la razón a él se va a hacer lo que él dice, pero no, en realidad tú lo único que haces es evitar la discusión. Eso no quiere decir que cedas en otros determinados puntos, porque tienes que tener claro que tienes que ponerle determinados límites y que no debes permitir determinados abusos y determinadas faltas de respeto. En tercer lugar, trata de utilizar siempre el nosotros en las conversaciones. Es una forma de implicarlo a él en las decisiones. No es que tú estés por encima de los demás, no es que tú estés ahí arriba y nosotros aquí abajo, sino que el concepto, la expresión de nosotros quiere decir que somos todos iguales, que todos formamos parte, por ejemplo, si es una familia, que todos formamos parte de la familia. Cuando te refieras a un problema, no digas no es que tú, no es que yo, sino mejor decir nosotros estamos implicados en esto, nosotros tenemos que tomar una decisión, nosotros tenemos que tomar estas medidas. Siempre utilizar la expresión de nosotros le quita el protagonismo al narcisista, es una forma muy sutil, muy educada, muy correcta de quitarle ese protagonismo, de bajarlo del pedestal en el que él se encuentra y de bajarlo a tierra y de tenerlo ahí. Él, por supuesto, se va a sentir ofendido y va a tratar de manifestar esa diferencia, esa distancia que hay entre él y tú, pero claro, eso le obliga a diferenciarse, le obliga a dejar claro que él no quiere compartir esa relación familiar, que él no quiere estar, y lo deja en evidencia. Eso te ayuda a ti a descolocar al narcisista, a dejarlo en mala situación. En cuarto lugar, tienes que tener en cuenta siempre que el narcisista nunca va a reconocer sus propios errores. El narcisista nunca va a permitir, siempre va a insistir en que está en posesión de la razón. Yo siempre recuerdo el chiste ese bueno, en su época se decía del gallego, ¿no? Yo recuerdo que decían que, bueno, es un chiste que se cuenta en Chile, que dicen que un gallego llegó a una tienda, a un almacén, y le dijo al almacenista, al tendero, al señor que atendía allí, le dijo, oiga, por favor, deme una porción de ese queso que tiene ahí atrás. Y el tendero le dijo, no es un queso, es un jabón. Dijo él, no, ¿cómo va a ser un jabón si yo estoy viendo que es un queso? Le dice el gallego. Y el otro dice, no, que yo soy quien lo vende, soy quien lo compra, y yo le digo que eso es un jabón, no es un queso. Bueno, pues mire, yo lo que quiero es que usted me dé de ese queso que tiene ahí, que me dé una porción. Y el tendero al final dijo, mira, para salir de esta discusión, pruébelo para que se dé cuenta de que es un jabón y no es un queso. Y entonces él dijo, vale, deme un pedazo. Y el tendero le da un pedazo, él lo mete en la boca y dice, oiga, este queso sabe a jabón. O sea que al final el gallego siempre tiene razón. Ocurre igual con los narcisistas, es un absurdo entrar a discutir con un narcisista porque al final siempre va a querer tener razón, incluso va a probar lo que él dice que es queso y va a alegar que sabe a jabón cuando en realidad es jabón, ¿no? Pero por no reconocerlo pues llega hasta ese extremo. Bueno, es un chiste, pero que refleja un poco la realidad de... En quinto lugar, cambiar el tema de conversación. Muchas veces cuando las cosas se enquistan, cuando el narcisista renuncia a reconocer sus errores, cuando se niega a cambiar de opinión,
a pesar de que sea muy evidente que él está en una situación equivocada, que está equivocado totalmente en lo que está afirmando, muchas veces lo más interesante es cambiar de tema, decirle, oye, ¿y qué opinas sobre tal asunto? ¿O qué crees de tal otra cosa? Y sin darse cuenta tratar de cambiarle el tema, que esto si lo pensamos bien es una técnica que utiliza el narcisista cuando a él le conviene, cuando el narcisista quiere, se ve en un compromiso, cuando se ve pillado en algo que es muy evidente, en algo que él debe reconocer que está equivocado porque es algo palmario, es algo que está clarísimo. Lo que hace el propio narcisista es cambiar el tema de conversación. Esta es una técnica que nosotros también podemos utilizar cuando nos vemos en esos bucles a los que uno llega en esas discusiones con el narcisista, es simplemente cambiar de opinión, darle un poco la vuelta a la tortilla y empezar a hablar de otra cosa, a ser posible algo que despierte el interés del narcisista para que deje la discusión anterior y acabar con esa historia que no nos lleva a ningún lado, ¿no? En sexto lugar, hay muchas ocasiones no debemos responder al narcisista, no debemos caer en la trampa. Muchas veces el narcisista provoca discusiones, trata de ofender, trata de buscar la manera de que tú reacciones, de que reacciones de forma descontrolada, de sacarte de tus casillas. Cuando nos damos cuenta, a veces la primera vez se nos escapa y caemos en esa trampa, ¿no? Pero cuando ya lo repite, nos damos cuenta de que siempre recurre a esa estrategia de provocarnos, de buscar nuestros puntos débiles para pincharnos y provocar una reacción descontrolada. Muchas veces lo que busca es que perdamos los nervios, que le demos respuestas inadecuadas, que nosotros caigamos en el mismo estilo de ofender, de faltar al respeto al narcisista. Cuando ocurren estas trampas para hacernos perder el control, en muchas ocasiones lo mejor es callar y no responder. Dejar de no caer en esa trampa, no dejarnos arrastrar por lo que el narcisista quiere y que de esa manera podamos no vernos implicados, no después tener que arrepentirnos de decisiones que hemos tomado, de cosas que hemos dicho, de expresiones que hemos utilizado, de faltar al respeto, al final que tengamos que reconocer que nos estamos quejando de que nos faltan al respeto a nosotros, pero nosotros terminamos haciendo lo mismo que hace el narcisista. Y en séptimo lugar, hay que tener siempre muy presente en todas las discusiones con el narcisista, en todos los problemas que surgen, en todas estas confrontaciones, siempre hay que tener muy claro que la persona más importante de toda esa discusión somos nosotros mismos. Que sobre todo siempre hay que tratar de salvar la integridad, siempre hay que tratar de salvar la honestidad, la sinceridad de nosotros mismos, porque nosotros somos la parte más importante. Muchas veces caemos en la trampa de considerar que cuando el narcisista se hace la víctima, cuando el narcisista dice que sufre, cuando el narcisista dice que es por nuestra culpa lo que está pasando, que muchas veces nosotros damos importancia a las razones, a las decisiones, a las opiniones del narcisista, muchas veces en desmérito de las nuestras propias, muchas veces haciendo nosotros de menos para darle importancia al narcisista, cuando en realidad la persona más importante siempre para nosotros, esto no es egoísmo, esto es respeto por uno mismo, es amor por uno mismo, la persona más importante somos nosotros. Si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, si nosotros no nos respetamos, si nosotros no tenemos confianza en nosotros, poco podemos ofrecer a los demás. Nosotros valemos en cuanto que podemos aportar a los otros, pero para poder aportar a los otros tenemos que tener contenido propio, tenemos que tener independencia, tenemos que tener libertad, tenemos que tener respeto por nosotros mismos, confianza. Por eso siempre uno tiene que empezar siempre. Dicen que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. En eso se fundamenta la autoestima, en darnos la importancia necesaria, en considerarnos lo suficientemente importantes como para que si nosotros queremos dar a los demás y queremos aportar a los demás, tenemos que nosotros primero estar pendientes de nosotros mismos. Esto es lo mismo el caso de, por poner un ejemplo, el caso, por ejemplo, de un ingeniero. Para un ingeniero es muy importante formarse a sí mismo, es muy importante adquirir experiencia, es muy importante adquirir conocimientos y eso no se debe ver como algo egoísta.
porque en la medida en que el ingeniero tenga mayor nivel, tenga mayor capacidad, tenga mayor experiencia, puede aportar mucho más, es más decisivo a la hora de hacer un proyecto, tiene unos conocimientos que le van a permitir trabajar con mayor calidad y su trabajo se va a apreciar mucho más cuando tiene mucha experiencia, cuando ha cuidado de su formación, cuando ha cuidado de sí mismo, cuando ha conseguido esa seguridad en ese trabajo que realiza. No es lo mismo un ingeniero recién salido, con poca experiencia, con poco conocimiento, con poco background, a la hora de realizar un puente, por ejemplo, o un edificio, que un ingeniero que se ha experimentado, que ha cuidado de sí mismo, que ha tratado de adquirir conocimientos. Todo esto podemos pasarlo al campo de la persona, de la autoestima, del desarrollo personal. Debemos siempre tratar de desarrollarnos nosotros mismos, porque eso, por ejemplo, nos va a proteger de enfrentarnos a narcisistas, va a hacer que cuando vivamos esas situaciones complicadas en la vida sepamos cómo salir adelante, sepamos cómo tener confianza en nosotros, sepamos cómo poner límites y hacer frente a estas personas. Bueno, estos son los 7 puntos, lo he hecho de forma breve porque antes nos habíamos extendido demasiado, así que, bueno, por tratar de contestar a las preguntas, a ver dónde tenemos el... A ver un momento porque he perdido el... Ah, aquí está. Bueno, seguimos contestando, nos quedan ya solo 8 minutos. Vamos a ver por dónde íbamos. Voy a tratar de contestar rápido para contestar a todas las preguntas. Leticia Baltasar, buenas noches desde México. Caí sin saber en una relación tóxica, desconocía el trastorno, bueno, este ya lo habíamos visto. Germania Marte también. María Eugenia Vázquez, creo que estoy en una. María Eugenia Vázquez, buenas noches. Es muy raro lo que me pasa. Creo que estoy en una relación tóxica, ¿puede ser? No lo sé. Bueno, si me comentas algo más, María Eugenia, es que no veo la... CIBA, llevo una vida normal, inclusive estudio psicología, es que ya he estado en psicólogos y no he sacado nada en claro. Bueno, no lo sé. Muchas veces hay que hacer introspección, ¿no? Analizar. De todas formas, si quieres, puedes enviarme un correo antoniodevicente24@gmail.com. Me explicas en detalle, en más profundidad, porque claro, aquí tampoco podemos entrar en muchas consideraciones o muchas profundizaciones. Ciba, bueno, gracias de todos modos. María Eugenia Vázquez, este señor me hace mucho daño mental. Eh, Cuando vivimos experiencias en donde nos encontramos con gente que nos hace daño, lo que tenemos que hacer es alejarnos de esas personas. Si yo meto la mano en el fuego y me quemo, lo que hago es evitar el fuego, es no acercarme al fuego porque sé que me puedo quemar. En las relaciones emocionales tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuando nos encontramos con personas que nos perjudican, que nos hacen daño, somos conscientes de que ocurre eso, lo que tenemos es que ver la manera de alejarnos de esas personas. Yo sé que a veces no es fácil, a veces existen dependencias, existen obligaciones, existen compromisos, pero sí tenemos que tratar de ver la manera de alejarnos de esas situaciones porque de ello depende nuestra propia sanidad mental, ¿no? Feberbach Alex Gamer, señor Antonio, lo dejé 2 meses y siempre manda audios llorando, demasiado alterado. Como bebé no puedo dejar de hablarle, tengo una niña de él y solo me limito a contestar lo mínimo. Bueno, yo creo que no deberías contestarle porque cuando tú le contestas lo que estás es alimentando la esperanza de esa persona o dándole indicios de que quizá puedas volver con él. Yo creo que deberías limitarte simplemente a tratar lo relativo a la niña y nada más. O sea, si tú tienes claro que no quieres continuar con esa persona, que no debes, pues lo que tienes es que aplicar contacto cero. En este caso, como no puedes aplicar contacto cero
porque tienes una niña con esa persona, en este caso lo que tendrías que hacer es aplicar la técnica de la piedra gris, que hemos hablado en tantas ocasiones, que es precisamente para esos casos, que significa mantener una frialdad absoluta emocional, no darle esas contestaciones porque ahí lo que estás es generando esperanzas o indicios de que puedes volver a la relación. Hay que cortar definitivamente y decir, mira, nosotros solamente vamos a mantener relación en cuanto a la bebé. Ahora, que quieres volver con él, que tú consideras que lo amas, o bueno, eso ya es una decisión personal, pero hay que tener claridad. Lo que no podemos es jugar con los sentimientos de las personas o incluso dejarnos nosotros arrastrar, porque muchas veces creemos que somos los que controlamos la situación y en realidad no es más que una estrategia para conseguir que caigas de nuevo y que vuelvas a entrar en su órbita, en su control, ¿no? Claudette Serrano, buenas noches, doctor Antonio y audiencia. Y Denia, lo que describe se parece a una técnica que utilizan llamada gaslighting o luz de gas. Te recomiendo indagar sobre ese tema. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones aquí sobre la luz de gas o gaslighting. Ciba, que conste, yo en Amazon no compro nada ni compraré nada en coherencia a mis principios básicos. Bueno, no sé si hablas desde Europa. Nosotros enviamos directamente los libros a las personas que, dedicados también a las personas que estén interesados. América no, porque ya hemos tenido malas experiencias de que se pierden los envíos, no llegan y todo eso. Incluso hemos contratado agencias de transporte, pero igual ha habido problemas, ¿no? Ciba, como futura psicóloga, desde luego que lo primero que tendré es empatía con el paciente, lo considero lo más básico, lo más básico. Chile, hola, buenos días. Zaida Zamudio, ¿dónde puedo comprar sus libros? Link, por favor. A ver, vamos a ver el link de Amazon. Un segundín, vamos a copiar aquí el link. Como siempre digo, hay que poner Antonio de Vicente en el buscador, copiar. Bueno, ahí tenéis el link que lleva a la página de Antonio de Vicente. Para los que entréis normalmente en Amazon, simplemente arriba en el buscador, cuando abrís la página de Amazon, escribís Antonio de Vicente y ya está. Dais a Enter y os lleva a la página. Como os digo, no siempre o no aparecen en los primeros lugares porque son lugares de pago, sino que tenéis que ir un poquitín hacia abajo en la página y encontráis los libros. Pero de todas formas, bueno, ahí tenéis el enlace para aquellas personas que quieran acceder libremente a él. FRMX, está bien decirle al narcisista que es narcisista, que se aleje, porque si no, no lo voy a exponer. Bueno, en realidad al narcisista no le importa que le digas que es narcisista. Si tú le amenazas con que vas a hacer pública su condición, él va a ponerse en contra tuya y va a tratar de atacarte y hacerte daño. Lo mejor con el caso del narcisista es alejarse de él, no darle explicaciones. Siempre digo que es mejor no avisarlo de nada, simplemente coger distancia. En ese caso es aplicar el contacto cero. Como siempre decimos, es la técnica que mejor funciona. En este libro explicamos todo lo que se debe hacer para aplicar el contacto cero, por qué el contacto cero es tan importante, qué medidas hay que tomar, qué reacciones provocan en el narcisista. Todo eso lo explicamos aquí en este libro. Es la mejor decisión. Entrar en una discusión, amenazas, tratar de coaccionar al narcisista suele traer malas consecuencias y suele provocar que reaccione y que nos considere sus enemigos y que al final termine desacreditándonos, haciéndonos daño, entrando en ese ciclo, lo que hablábamos antes precisamente en el tema de hoy, entrando en ese campo en el que nosotros queremos jugar el juego del narcisista y al final salimos mal. SG, tal cual lo dijo, así es mi ex esposo, todos los 7 puntos, yo sigo dependiendo de él y no encuentro una salida. Bueno, eso hay que verlo con tranquilidad, hay que analizar la situación, hay que ver qué problema es el que nos impide alejarnos, si es por un problema de dependencia económica, si es por un problema de dependencia emocional. Lo primero es identificar los problemas, porque solo cuando identificamos los problemas podemos ponerle soluciones. Lidia Castellón,
¿Por qué el narcisista te hace al principio una recreación de la persona perfecta y la pareja perfecta y luego te dice que eres lo peor que le ha pasado y te deja y vuelve para hacerte sentir aún peor? Bueno, porque ese es su juego, esa es su estrategia. Primero tiene que enamorarte, tiene que conseguirte, tiene que conseguir el control sobre ti, es lo que conocemos como bombardeo amoroso, en donde es una persona perfecta, donde a ti te dice que eres maravilloso, que eres la persona para su vida, que eres todo ese tipo de promesas. Todo esto entra dentro de lo que es la dinámica narcisista. Primero es conquistarte, enamorarte, y después, una vez que genera esa dependencia emocional, es cuando empieza la desvalorización, ¿no? Christian Founded, un estudio de la Universidad de California en Berkeley, dice que el narcisismo se cura con la edad en la mayoría de los casos. Siguieron unos casos de narcisistas por años. Bueno, no sé, yo cuando se dice todo esto de estudios que realizan universidades, habría que entrar a ver realmente qué estudio. Muchas veces son cosas que publican periódicos y que no tienen mayor fundamento. En mi experiencia, lo que me dice es que el narcisismo con la edad se agudiza, con la edad se hace más intensa, no desaparece el narcisismo. De hecho, por su propia naturaleza, el narcisismo solo puede ir hacia la intensificación, porque el narcisista nunca va a reconocer que él es inferior a los demás o que es igual que los demás, siempre va a tener esa sensación de superioridad, y lo que va a hacer es que va a ir perfilando esas formas de manipulación y va a ir haciendo que ese sustrato malo que tiene se vaya incrementando. Lo que ocurre es que, bueno, hay muchos casos sobre narcisismo, pues, se podría hablar muchísimo, pero hay muchas malas interpretaciones de narcisismo. Hay incluso algún científico que habla sobre el narcisismo social, de que las sociedades son narcisistas porque son consumistas o cosas de ese tipo, que a mí me parecen realmente tonterías. Hay personas que piensan que la autoestima es narcisismo, o que piensan que la autoestima es una forma de narcisismo positiva. Bueno, son teorías que para mí todo eso no tiene ningún sentido. Las personas que seguís este canal, seguís este chat, sabéis cuál es mi opinión al respecto con ese tipo de cosas. Pasa que, bueno, son cuestiones ya que entran en lo que es la filosofía del tema, ¿no? Y habría que profundizar muchísimo y argumentar muchas cosas. Eh, FRMX, hoy fui a cortarme el pelo y la peluquera empezó a hacerme preguntas directas sobre mi estatus civil, etcétera. Así empezó el narcisista. Bueno, pero no tiene por qué ser que la peluquera sea narcisista. A lo mejor simplemente es porque tiene interés en ti, le gustaría. No podemos catalogar a alguien de narcisista solamente porque nos haga algunas preguntas personales, ¿no? Miguel Arcángel, que las peluqueras son muy cotillas, quizá leando a alguien que te pregunte. Bueno, puede ser eso, o a lo mejor la peluquera tiene interés en ti, es un poco. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo, muchas gracias por sus respuestas. Laura Jorritma, un poco tarde, lo veré en diferido. Buen día a todos, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la semana próxima, el lunes a las 6:30 de la mañana. Ya sabéis que tenemos directos lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española. Muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes. Que tengáis un fin de semana maravilloso.